Muy buenas a todos, bienvenidos a este eh, programa, nuestro primer programa que estamos aquí haciendo con nuestro invitado en este proyecto que tenemos, que queremos hacer una serie de conferencias o videoconferencias, gracias a la facilidad que nos da la tecnología, obviamente en estos tiempos en los que pues no nos podemos reunir muy constantemente, así que tenemos este invitado. Le damos la bienvenida a él y a ustedes, al público que nos vean en sus computadoras celulares, a este LMH Arquitectos, en el que estamos haciendo este proyecto. Y pues sean muy bienvenidos. Aquí tengo al arquitecto, voy a hacer la transición para que ustedes lo puedan conocer. Adelante, arquitecto. Es el arquitecto Diego Soto. Yo lo conozco, él me impartió clases en la carrera de arquitectura, donde yo estudié en el Instituto Tecnológico Latinoamericano. Por lo que sé, pues él tiene experiencia en el área de la visualización arquitectónica, en la representación arquitectónica, pues todo esto que tiene que ver con el mundo 3D y lo que pues obviamente muchas veces capta la atención del cliente, ¿no? Cuando uno quiere eh, llamar la atención del cliente, quiere capturarlo y transmitir las ideas del proyecto arquitectónico, muchas veces nosotros que recurrimos a las herramientas 3D de visualización, y él tiene amplia experiencia en este campo. Así que pues estamos muy felices, yo, mi compañero el arquitecto Rodolfo, de tenerlo aquí con nosotros. Le doy la palabra para que él nos cuente un poquito más sobre él. Pues hola a todos, yo soy el arquitecto Diego Soto y como se los comentó pues mi colega israelí, realmente a él yo lo conocí de impartiéndole clases, ahora sí que en la carrera de arquitectura obviamente, y pues realmente yo, digamos, me llama mucho la atención toda esta parte del 3D. Realmente pues digamos, me dedico un poco más a esto. De ahorita, pues igual les platico un poco de cómo es que me acerqué tanto a esta parte del 3D, porque pues en un principio ni siquiera sabía que existían todos estos programas. Realmente fue, pues digamos, un poco, pues una parte, pues para mí un poco, digamos, un poco caótica, porque realmente me acerqué mucho más a esta parte del 3D, porque había reprobado una materia de dibujo y pues al momento que yo la recursé, pues realmente el maestro pues nos dijo, no, pues es que toda esta parte del lápiz, toda esta parte de utilizar escuadras, pues realmente ya no se utiliza. Y de hecho él me acercó un poco más al programa de SketchUp. En ese entonces pues era una versión pues 5, una versión 6, que realmente pues era SketchUp apenas empezaba en esta parte en 3D. Mucha gente tampoco lo conocía y pues me empezó a llamar mucho la atención. Surgió un poquito esta parte de Virrey. Y pues me empezó, digo, a llamar mucho la atención. Obviamente, pues aquí tampoco los programas necesitaban muchos requerimientos, entonces era como un poco más accesible pues tener acceso a estos programas. De igual manera, pues muchas veces, al principio igual me costó trabajo, igual pues un poco la parte de, como apenas empezaban estos programas, pues digamos aquí en Latinoamérica, pues realmente no había mucha información en la que tú pudieras encontrar como como cierta información y pues poder, digamos, como especializarte un poco más. Entonces, pues todos los videos que existían en ese entonces, pues eran muy pocos y realmente pues todos hablaban en inglés. Entonces, pues sí, pues tampoco era como que supieran mucho inglés y pues tampoco era como de encontrar algo muy específico. Entonces, pues ahora sí que lo aprendí, pues ahora sí que es a la mala, que la mayoría de nosotros aprendemos muchas veces pues moviéndole, descomponiendo como ciertas cosas, y pues a partir de ahí pues empezó a llamar mucho la atención en la parte del 3D. Y pues ahorita pues ya realmente hay mucha información, ya existen muchos más programas especializados, ya toda esta parte del 3D la verdad ha crecido mucho. Y pues también digo, la parte un poco mala es que pues como mucha gente ya empieza a utilizar esta parte del 3D, pues muchas veces desvalorizan un poco el trabajo, que eso igual pues es un poco, no malo en cierto sentido, pero pues sí, a nosotros que ya llevamos bastante tiempo, pues luego sí nos afecta un poco, pero pues ahora sí que es como todo, ¿no? O sea, saber cómo llamar un poco la atención de tu trabajo, hacer entender que pues a los clientes también, que luego muchas veces pues no es así como lo típico, ¿no? Incluso hasta en los memes de Facebook sale, de que, ay, pues me vas a cobrar tanto nada más por presionar un botón.
cuando realmente pues es un proceso mucho más complejo y pues realmente te lleva bastantes horas hacer. Entonces, pues va un poquito relacionado con esta parte. Gracias por compartirnos un poco de su trasfondo y lo que usted piensa, ¿no? Acerca de esta área de la arquitectura que, como todas, no tienen ningún, demérito, como usted dice, se ha de menospreciado un poco ya por la accesibilidad a la información o por la facilidad en la que uno puede conseguir tal vez los programas 3D o tratar de empezar en esto, ¿no? Pero al final de cuentas todo forma parte como del legajo arquitectónico y pues la importancia obviamente si uno no es como no tiene la expertise sobre algo, pues es mejor especializarse, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con un profesionista de esta rama de la arquitectura. Pues el arquitecto nos va a hablar un poco sobre, me parece que son las técnicas de representación 3D. Ahorita él va a tener su tiempo para que nos comente más acerca de esto y nosotros podamos escuchar. Espero que esto sea de provecho tanto para estudiantes, colegas, lo que sea que, quien sea que lo vea, alguien interesado en la arquitectura, en el mundo del 3D. Pues adelante, arquitecto, tiene su tiempo, y muy interesante su tema. Claro que sí. Muchas gracias, Israel. ¿Cómo comparto pantalla? Es que no me aparece. Ah, ya. Sí. Bueno, primero que nada, pues ahora sí que la parte en la que yo voy a presentar el tema es técnicas de representación arquitectónica. Realmente me voy a enfocar un poco más en la parte de la parte del 3D, no tanto en la parte de utilizar técnicas, pues, digamos, a lápiz, o sea, técnicas manuales, pero pues voy a dar un poquito de acercamiento. Antes de esto, pues les quiero platicar un poco de mi experiencia profesional, de dónde yo salí y pues a lo que me dedico actualmente. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la licenciatura de arquitectura, y posteriormente, cuando salí, pues tuve la oportunidad de trabajar en un despacho que ahorita ya no existe, que se llamaba Islas y Serrano Arquitectos. En ese, pues realmente yo me dedicaba mucho a toda la parte de diseño. Ahora sí que el giro del despacho era más que nada a proyectos comerciales y proyectos habitacionales. El tiempo que yo estuve, pues realmente yo me dedicaba mucho a toda la parte, pues digamos así, de oficina, toda la parte de diseño, toda la parte de visualización. En ese entonces, pues todavía no tenía como tanta experiencia en los programas, realmente pues apenas iba saliendo de la carrera. Y pues me sirvió también un poco para pues practicar, poner en práctica lo que yo había aprendido y pues realmente la exigencia del despacho pues sí era un poco exigente en la parte de representación. Entonces pues sí tuve la oportunidad en ese entonces de tomar varios cursos y pues me sirvió bastante pues para aprender un poco más de los programas. Después de eso pues yo tuve la oportunidad de ejercer como docente en el ITLA, que es una escuela que está acá en Miral de la Reforma. Y pues aquí, digo, afortunadamente, y pues ahora sí que los giros de la vida, pues tuve el acercamiento como una experiencia, pues digámoslo así. Yo en la carrera, pues muchas veces sí tenía como mucho miedo de hablar en público. Entonces, pues no era como que siempre hablaba con los demás, ni tampoco, pues incluso la carrera te llega a ser un poco aparte de un poco de egocéntrico, pues sí un poco de que tú quieres hacer las cosas y realmente no convives tanto con tus compañeros. ¿Vale? Bueno, aquí en la universidad pues siempre nos obligaban como a trabajar por nuestra cuenta. Entonces tampoco era como que beneficiara mucho el que yo hablara en público, me costaba mucho trabajo. Entonces, pues gracias a esto, gracias a la experiencia docente, pues realmente dije, pues órale va, no, ¿qué puede salir mal? Entonces, pues fue una de las experiencias más agradables de mi vida, realmente me hizo, pues digamos, conocer una parte que yo no conocía, que pues era esta parte de socializar, incluso hasta con los alumnos, poder expresar, pues digamos, un poco el amor a lo que yo hago, el amor igual a compartir un poco todo lo que yo pues sé y pues también pues conocer nueva gente, conocer pues incluso hasta algunas personas
que pues me haya dado un poco también a crecer, o sea, también es como un poco esta parte de compartir conocimiento, no nada más es como esta parte de que yo soy el maestro y pues tienes que hacer lo que yo diga, sino yo veo así un poco la docencia, ¿no? Igual ya llevo un poco de tiempo en esta parte de docencia, de docencia, en la que incluso hasta los alumnos en algún momento llegan a saber más que pues el mismo docente. Entonces, yo no estoy cerrado tampoco a la posibilidad de que pues los alumnos no comenten, de que los alumnos pues no hagan lo que uno dice, sino simplemente es como esta parte de compartir conocimiento, ¿no? Pues aquí pues realmente yo me dedicaba mucho a toda la parte del software. Daba clases de AutoCAD, de Sketch, de V-Ray, de 3D Max, de Revit. Incluso también llegué a dar en la carrera de Ingeniería Civil y en la carrera de Ingeniería Industrial. Entonces realmente toda esta parte de representación a mí también me sirvió bastante, igual para ver con otro tipo de perspectiva, porque pues no es lo mismo enseñar en arquitectura a enseñar en ingeniería civil y pues menos ingeniería industrial, ¿no? Que realmente pues no se relaciona mucho con mi perfil profesional, que es esta parte de arquitectura, pero realmente pues les sirvió a ellos, me sirvió a mí igual como para ver otro tipo de perspectiva. Después de esto, pues yo tuve la oportunidad igual de impartir clases en la UNIR, que igual es una universidad que está acá en Mineral de la Reforma, y aquí pues nada más daba clases de arquitectura, pero pues no nada más a toda esta parte de software, sino también de procesos constructivos, que de igual manera pues se relaciona mucho con esta parte del 3D, porque si tú no tienes conocimiento de cómo se comportan ciertos materiales, si no sabes cómo se construye, pues realmente no puedes hacer mucho en la parte del 3D. Porque muchas veces, pues también los mismos clientes te piden que seas muy detallado en la generación de estos modelos en 3 dimensiones. Incluso hasta en los mismos renders se ve cuando pues, es un modelado muy sencillo a un modelado mucho más complejo. Entonces, conocer toda esta parte de los procesos constructivos les va a ayudar también a generar, pues ahora sí que un render mucho más detallado y pues obviamente pues un render mucho más fotorrealista. Después de esto, bueno, ahora sí que en el transcurso de estas dos experiencias docentes, pues un amigo me ofreció pues colaborar con ellos en una oficina que actualmente pues ya ha crecido bastante, que se llama Pixelpods. En esta somos 3 arquitectos que nos dedican mucho a la parte de visualización. Algunos pues se dedican ya de manera un poco más profesional, un poco, pues a un nivel mucho más avanzado. Y otros, como en mi caso, pues nos dedicamos más a la parte de modelado en 3D. De igual manera, pues no quiere decir que con esto pues no me dedique a la parte de enterrizado. También me gusta mucho impartir cursos. No los hacemos tan constantes, igual luego para la carrera de trabajo, pero pues realmente nos dedicamos mucho a toda esta parte de visualización arquitectónica. Y pues actualmente pues también laboro como docente en la UAD, que es la Universidad Autónoma de Durango, Campus Pachuca, y pues aquí también doy clases en la carrera de arquitectura. Y pues aquí sí he tenido como un poco más vamos a decirlo así, de variabilidad en las materias, no nada más en la parte de software, sino también pues en la parte de instalaciones, en la parte de arquitectura del paisaje, en la parte de dibujo arquitectónico. Entonces, pues sí, digo, también un poco la parte de ser docente es que pues puedes retroalimentar ciertas cosas o incluso también te sirve para a ti mismo como profesionista para actualizarte en ciertos temas, porque al momento que te los enseñaban en la carrera, pues luego muchas veces pues esos temas estaban atrasados, ¿no? Y pues más que nada era pues en parte al conocimiento que el docente tenía y pues igual en la manera en la que te compartía. Entonces, pues a mí también me ha servido un poquito esta parte de ser maestro, pues para retroalimentar ciertos conocimientos, incluso hasta aprender nuevos conocimientos. Y pues a qué me dedico, bueno, ya creo que quedó muy claro, pues yo me dedico mucho a la parte de visualización arquitectónica y pues también a la parte del diseño. Me llama mucho la atención toda esta parte de pues, diseñar, toda esta parte incluso hasta de dibujar. Casi no lo hago, pero pues actualmente me llama mucho la atención también volver a dibujar. Entonces, pues eso es un poquito a lo que yo me dedico. Y pues ahora sí vamos a empezar a hablar en base a la parte de técnicas digitales de representación arquitectónica. Pues muchas veces, y para que igual entremos un poco en contexto, muchas veces cuando eres estudiante, pues siempre te pintan como que la arquitectura muy bonita,
te pintan el render, pues acá bien fotorrealista, pues el proyecto bien padre, ¿no? Pero pues realmente la intención de la representación arquitectónica no nada más es un render, no nada más es pues que se vea muy bonito el proyecto, simplemente pues por medio de una imagen nosotros como arquitectos necesitamos dar a entender al cliente que obviamente pues el cliente no es un experto en ver planos, no es un experto en cuestiones muy técnicas a comparación pues de nosotros, pues esa imagen tiene que representar, tiene que darle a entender pues nuestras ideas, obviamente el cliente tiene que entender. Y pues un poco en esta frase que yo ocupo muchísimo, que es que una imagen vale más que 1000 palabras. O sea, una imagen siempre les va a representar pues muchas cosas, les va a decir muchas cosas, incluso hasta diferentes personas les puede significar diferentes cosas. No siempre va a ser pues el mismo significado. Entonces, pues es una frase que yo siempre ocupo, que siempre se las digo a mis alumnos. De igual manera, pues con esta parte de que yo me dedico mucho a la visualización, pues trato de representar mucho pues las ideas que yo tengo pues en esta imagen. Y pues para continuar, igual para que entiendan un poco el contexto de las imágenes, pues aquí yo tengo un pequeño render. En este render pues podemos observar diferentes cosas, pero pues a fin de cuentas pues es una imagen, ¿ok? ¿Qué vemos en esta imagen principalmente? Pues vemos que es una recámara, vemos que también hay un espacio para una sala, vemos que pues, es un espacio, realmente pues en este espacio se conjugan diferentes configuraciones, diferentes, incluso hasta materiales, diferentes vistas, pero pues si nos vamos a un poquito más allá de lo que vemos, pues también vemos materiales, vemos mobiliario, incluso hasta el mismo diseño del mobiliario pues les ayuda a poder generar este tipo de representación, este tipo de idea. Y el cliente o el que observe el render pues va a entender mucho más el espacio. De igual manera, pues tenemos una configuración de iluminación. En esta, pues puede ser de día, puede ser de noche. Igual un poco la parte del juego de sombras va a ayudar a darle pues mucho más sustento a la imagen que nosotros estamos haciendo. De igual manera, pues esta imagen o este proyecto, este espacio, pues está en un entorno. Este entorno pues nos va a ayudar también a contextualizar dónde se va a localizar el proyecto. Y pues una parte bien importante en la arquitectura y que siempre pues al momento que eres estudiante pues sufres mucho, que es la proporción. La proporción de los espacios, la proporción pues, de las medidas mínimas de circulación, la proporción incluso hasta de la magnitud del espacio. Sí hace que ese espacio se vea vacío, que se hace que se vea más grande de lo que realmente es. Entonces todos estos elementos nos van a ayudar a poder entender el proyecto y pues es la imagen principal o la idea principal de una imagen, de un render, ¿no? Pues en base a todos estos, pues nos va a poder hacer entender el proyecto, incluso más al cliente, que pues si nosotros le mostramos un plano, que me ha llegado a pasar también, le muestro un plano arquitectónico con simbología arquitectónica, con muebles, pues el dibujo acá bien padre, pero pues el cliente no lo entiende, porque no está acostumbrado a ver ese tipo de imagen. Entonces, pues siempre es muy bueno tratar de darle a entender algo que el cliente entienda, no nada más pues un plano arquitectónico, ¿no? Y pues en base a esto, pues, ¿qué es la representación arquitectónica? Pues la representación arquitectónica, pues realmente no, como se los había mencionado anteriormente, no necesariamente tiene que ser un render. Puede ser incluso hasta un dibujo hecho a mano. Realmente, pues mientras nosotros contemplemos toda esta parte de los conceptos que les manejé anteriormente, pues realmente el cliente lo va a entender. ¿Por qué? Porque pues el cliente sabe que es un sillón, sabe que es pues una pared, sabe que es un cristal, sabe que es una ventana, sabe que es una puerta. Y pues realmente como nosotros, la mayoría, bueno, incluso hasta en la vida real, pues nosotros vemos en 3 dimensiones. Entonces ayuda mucho a poder mostrarle al cliente una imagen en 3D. Y pues sea la técnica que sea, mientras el cliente la entienda, mientras el cliente sepa qué es lo que nosotros como arquitectos le estamos mostrando, qué es lo que estamos generando, pues va a entenderlo. Y a partir de aquí, pues van a empezar a surgir ciertos cambios. ¿Verdad? También, y ayuda muchísimo, pues obviamente, el render. ¿Por qué? Porque le va a dar mucho más realismo al proyecto que nosotros estamos tratando pues de vender al cliente. Incluso, pues yo he trabajado con algunos arquitectos que pues no saben ni siquiera utilizar AutoCAD. Son, vamos a llamarlo así, de la vieja escuela,
Y pues al momento que yo les muestro pues el trabajo que ellos me piden, pues, ay, no, pues está muy padre. Yo no sabía que se podía hacer eso con los programas, ¿no? Muchas veces, incluso hasta los arquitectos, pues, por ejemplo, de la vieja escuela, piensan que utilizar un programa, por ejemplo, AutoCAD, pues es muy difícil. A lo mejor para ellos sí, por el cambio tecnológico que pues ha surgido, pero realmente pues es muy sencillo utilizarlo. Y pues también viene mucho esta parte de dominar los programas, viene mucho esta parte también de ver muchas referencias. No nada más es como de tratar de copiar, sino también generar pues tu propio estilo, ¿no? Y pues actualmente, gracias a la tecnología, existen muchas herramientas. Tampoco, y esto es un poquito mi experiencia, no necesariamente tienes que dominar todos los programas para ser un buen arquitecto o para ser un buen artista 3D. Mientras tú sepas dominar incluso hasta un programa, con eso es más que suficiente. O sea, el cliente no te va a preguntar, a ver, ¿en qué programa lo hiciste? O en qué, cuánto tiempo te tardaste en hacer eso. O sea, realmente al cliente lo que le importa, pues, es el resultado final, ¿no? Y pues aquí vamos a hacer un poco la comparativa de la vieja escuela contra la nueva escuela. La vieja escuela, pues, va a ser toda esta parte, pues, manual, toda esta parte de utilizar ciertas herramientas de dibujo que, pues, en los primeros semestres a cualquier estudiante de arquitectura, pues, nos los enseña, ¿no? Que, pues, son lápices, son plumones, son estilógrafos, son acuarelas, incluso hasta algunos les enseñan aerógrafo. O sea, realmente son técnicas que pues ya están un poco, por decirlo así, anticuadas, pero no por esto quiere decir que no se puedan ocupar. Realmente hay arquitectos, y he conocido arquitectos, que no utilizan renders, ni siquiera utilizan Photoshop, ni siquiera utilizan SketchUp. Utilizan mucho pues las escuadras, y pues realmente no le quita el mérito, realmente pues está cumpliendo el fin principal, que es que el cliente entienda el proyecto. ¿Ok? Y pues aquí viene un poco la disyuntiva, ¿no? Y se los dejo igual para que lo piensen un poco. Igual, pues, digo, ya de manera profesional, pues lo vemos de otra forma, pero pues como estudiante, incluso hasta puede llegarles a causar un poco de conflicto, ¿no? De que pues muchas veces, pues sí, el maestro, hasta el mismo maestro les pide, no, pues es que necesito un render, cuando ni siquiera, pues les han enseñado a utilizar estos softwares. Entonces muchas veces, pues sí se quedan así, no, pues es que tengo que aprenderlo, no puedo utilizar, pues, herramientas de dibujo porque el maestro me está pidiendo que sea un render. Entonces, pues no necesariamente, y esto se los vuelvo a repetir, no toda la arquitectura es un render, ¿ok? Puede ser cualquier tipo de representación. Si el maestro se los pide, pues díganle, no, pues es que, pues yo no tengo, pues, la posibilidad de comprar un super equipo y pues tampoco es, pues de que aprenda de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, pues les pueden mostrar un dibujo y pues con eso pues va a entender perfectamente el proyecto, ¿no? Y pues realmente a mí no se me hace ninguna técnica anticuada. Les digo, el dibujo siempre va a ser digamos, este primer acercamiento para que ustedes puedan plasmar su idea. Incluso hasta, bueno, es como un poco la referencia, ¿no? Pero los arquitectos, incluso hasta viene un poco la broma de que dibujamos hasta en servilletas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nosotros al cliente pues no podemos decirle, pues es que va vacía, va acá con tal material. ¿Por qué? Porque el cliente no lo entiende. O sea, realmente nosotros sí, porque pues tenemos el conocimiento, tenemos la idea de lo que queremos hacer, pero pues el cliente no. Entonces muchas veces pues debemos saber utilizar lápices, debemos saber utilizar pues incluso hasta pues un lápiz muy sencillo, ¿no? El primer lápiz que agarres o que tengas a la mano y pues poder representar esto. Aquí les pongo también un poco, pues, qué es lo que requiere para que ustedes dominen estas técnicas. Pues, primero que nada, necesitan mucho tiempo. No es como que, pues, ya hacer su dibujo se tarda en un minuto, no. Puede llegar incluso a costarles un poco más de tiempo. Requiere demasiada práctica, sí, para dominar, digamos, ciertas técnicas y ya para ser, pues, un profesional de dibujo, pues sí requiere bastante práctica. Digo, como todo, ¿no? Pero, pues sí, no es como que de la noche a la mañana aprendan, pues, a dibujar. Necesitamos, obviamente, conocimientos de dibujo y, pues, principalmente implica mucho la cuestión del dinero, ¿no? Utilizar lápices de dibujo especiales, utilizar acuarelas profesionales, incluso hasta los plumones, no sé si pueda decir marcas, pero pues por ejemplo estos famosos plumones que son los Chapac son carísimos.
Entonces, pues luego muchas veces en los primeros semestres, pues sí se los piden para que tengan conocimiento, pero ya en posteriores ni siquiera los ocupan, ¿no? Entonces, este, pues sí es bueno volver a retomar como este tipo de técnicas. Digo, yo actualmente me he, digamos, como tomado ciertos cursos de dibujo, porque realmente, pues sí se pierde un poco la práctica y luego, pues sí es necesario conocer esto, ¿no? Porque igual, pues luego estás en obra y pues no es como que te lleves tu computadora, tu supercomputadora, ¿no? Y más, por ejemplo, si es de escritorio. Entonces, pues sí, pues necesitas aprender a utilizar todos estos tipos de herramientas, aunque no las ocupes tanto, pero pues sí es para que no pierdas un poco la práctica, ¿no? Y pues la nueva escuela. La nueva escuela pues va a aplicar toda esta revolución tecnológica, todos estos programas que pues nos ayudan a poder optimizar tiempos y de igual manera pues darle otro tipo de toque a nuestra representación arquitectónica. Esto pues va a implicar obviamente todos los programas que existen actualmente para la arquitectura, tanto para la parte del 3D como para la parte del renderizado, como la parte de pues, esta postproducción de todas las imágenes que nosotros generamos. El primer programa, y pues ahora sí que es la base de todo, pues es AutoCAD. Después de esto, pues ya viene un poco la parte del 3D, que es el famosísimo SketchUp, la parte de 3D Max y pues también la parte de Revit. Después de esto, pues tenemos a los famosísimos renderizadores, que pues obviamente existen más, pero pues hay dos que actualmente pues se ocupan mucho para la representación arquitectónica y pues son bastante populares. Uno de ellos es V-Ray y otro pues se llama Corona Render. Después de esto, pues pasamos ya a la parte de la postproducción, que pues también pueden llegar a existir más programas, pero realmente son como los más populares, los que se llegan a ocupar bastante, que es Photoshop. Y después de esto, pues ya pasamos de la parte estática a la parte interactiva. En esta parte interactiva actualmente existen 4 programas, si no es que 5, pero el último pues realmente no se ocupa tanto. Es lo que es Lumion, que pues la mayoría de ustedes los ha de conocer bastante. Tenemos otro que se llama Enscape, y otro que se llama Twinmotion y otro que se llama Unreal Engine. Este último no está enfocado tanto en la parte de arquitectura, no nada más tiene herramientas de arquitectura, sino también para la generación de videojuegos. Pero pues obviamente como nosotros buscamos esta parte de interactividad con el usuario, o sea, ya no nada más que el usuario se quede pues en la parte estática de un render, sino que ya incluso hasta por medio de los lentes de realidad virtual se meta dentro del espacio y ya genere otro tipo de experiencias, ya no nada más como la parte estática de una imagen o de un render, sino ya que el mismo usuario se sienta dentro del espacio. Incluso hasta llega a ver, no sé si han visto pues algunos videos en donde ya por medio de manos, incluso hasta con guantes, pueden empezar a interactuar con los mismos objetos en 3D. Pero ya son sistemas un poco más complejos que todavía están en desarrollo, pero pues ya pasamos de la parte estática a una parte bastante interactiva. Y pues aparte a la representación arquitectónica, pues vamos a tener 2 tipos principales, igual para que los puedan identificar y de igual manera pues a ustedes les sirva para tratar de aprender otro tipo de técnicas, porque muchas veces para los renders, y no me dejarán mentir, pues necesitan un super equipo. No es como que ustedes pues de una computadora, por ejemplo, de oficina, pues les pueda cargar incluso hasta el mismo SketchUp. Entonces sí necesitan pues invertir en un equipo, pero no necesariamente pues todo es render. O sea, también pueden ocupar otros softwares mucho más ligeros, por ejemplo Photoshop, tener digamos como la base en 3D y después de eso pues darle una postproducción en Photoshop. Obviamente no vamos a llegar a la parte del realismo, pero pues va a servir para pues que el cliente entienda el proyecto, que es lo que buscamos nosotros como arquitectos en la representación arquitectónica. Y pues a partir de estos dos, nosotros tenemos un híbrido en la que podemos combinar estas 2 herramientas. En cuanto a los esquemas y a los collage, pues básicamente pues es como la más común que nosotros nos enseñan cuando somos estudiantes, que todo viene, todo parte de AutoCAD, ¿no? De hacer plantas, de hacer planos, de hacer fachadas, de hacer cortes. ¿Qué va a pasar con esto? Pues llega más un poquito la parte de dibujo, no tanto la parte de realismo, sino pues un poco más la parte de representación gráfica, ¿no? E incluso hasta hay algunos artistas
que ocupan mucho los grosores de línea para poder hacer un dibujo mucho más explícito, mucho más técnico. Y pues obviamente no deja de tener su mérito. De hecho, hay artistas que sus dibujos les quedan muy padres. No nada más se quedan como la parte pues, básica de AutoCAD, sino ya llevan un poco más de nivel pues todas sus representaciones. Aquí pues tenemos, por ejemplo, un plano, que pues todos pues, los hemos hecho alguna vez. Una fachada, que también pues, puede llegar a ser un poco más compleja dependiendo del dominio de las herramientas que tengan de AutoCAD. Por ejemplo, grosores de línea, proyección de sombras, también un poco pues esta parte de saber interpretar ciertos volúmenes para darles a profundidad a los proyectos. Y pues por último, pues los famosísimos cortes arquitectónicos, ¿no? Pero pues les digo, no llega a ser una parte fotorrealista, pero pues realmente el cliente como que entiende un poco más estas volumetrías, ¿no? Después de esto, pues ya pasamos a la parte del 3D, en donde ya tenemos más noción de las dimensiones de un proyecto y pues también no estamos partiendo todavía de una parte de fotorrealismo, incluso hasta el mismo programa de SketchUp, sabiéndolo utilizar, es muy bueno en este tipo de representaciones, en donde pues incluso hasta por medio de los mismos volúmenes, sin necesidad de ponerle texturas, sin necesidad de ponerle materiales, da a entender mucho la volumetría del proyecto. Y SketchUp lo llegan a ocupar mucho también para la parte proyectual o la parte conceptual de los proyectos. ¿Por qué? Porque me permite generar este tipo de representaciones. Asimismo, pues ya al momento de pues meterle materiales, meterle cierta configuración de sombras, de iluminaciones, materiales, pues incluso podemos llegar a generar un tipo de representación mucho más enfocada a pues un estilo visual. Les repito, esto no es render, pero pues llega a entenderse mucho la ideología del proyecto. Y pues también un poco esta parte de que SketchUp nos permite hacer ciertas configuraciones gráficas, estilos de línea, añadir incluso hasta personas, siluetas en 2D. Y pues obviamente pues la podemos pasar a otro programa que se llama Photoshop y darle como cierta postproducción. Pero realmente esta imagen fue generada directamente en SketchUp. No tiene nada de postproducción, no tiene pues ahora sí que ningún tipo de fotorrealismo. Y pues realmente cumple con la intención de una representación arquitectónica, que es pues entender el proyecto. Asimismo, pues también para interiores, realmente SketchUp ha crecido bastante y nos ha ayudado también un poco en poder generar distintos tipos de ambientación. No necesariamente pues nos tenemos que basar vamos a llamarlas ya librerías, que están pues muy sencillas. O sea, ya en base al crecimiento que ha tenido en estos programas, pues ya podemos generar incluso hasta un diseño sin necesidad de llegar a la parte de fotorrealismo. Esa es como la parte interesante de SketchUp. En cuanto a Revit, pues realmente Revit es un programa que se enfoca más en la parte constructiva, no nada más como la parte de optimizar el modelado, que mucha gente piensa que Revit es para modelar más rápido. Sí te optimiza tiempos, pero realmente Revit no es su principal intención, sino su principal intención y pues el principal motivo de por qué lo desarrollaron, pues es optimizar la parte constructiva, toda esta parte de gestión. ¿Por qué? Porque Revit pues, me permite al momento de yo generar pues, un dibujo, lo estoy modelando en 3D y al mismo tiempo está generando cierta información que incluso en base a esa información que yo le meto, pues me permite generar hasta presupuestos directamente con el mismo programa, sin necesidad de pasar a otro programa. ¿Qué también me permite hacer? Pues me permite hacer este tipo de representación. Repito, no vamos a la parte de fotorrealismo, sino simplemente pues es dar a entender cómo es la volumetría del proyecto, ¿ok? Sin necesidad pues de pasar a esta parte de SketchUp. Y pues también me permite generar lo que son fachadas de una manera muy rápida, me permite configurar el estilo gráfico y asimismo me permite generar cortes, ¿ok? Revit pues también está enfocado mucho en la optimización del tiempo. ¿Por qué? Porque en AutoCAD, cuando por ejemplo hacen un cambio de la herramienta arquitectónica y ya tienen pues proyectos de instalaciones, proyectos
de fachadas, de cortes, por un cambio, por un muro que ustedes muevan, tienen que volver a empezar todo otra vez. Entonces Revit se enfoca mucho en el que si nosotros hacemos un cambio, automáticamente todo lo que ya generamos, lo que son cortes, lo que son fachadas, lo que son detalles, automáticamente se actualiza. Entonces eso pues, nos ahorra muchísimo tiempo. Y es en base pues, a lo que está programado Revit, pero no por eso quiere decir que no podemos generar un tipo de representación arquitectónica. Tenemos la otra parte que actualmente pues ha crecido muchísimo. De hecho, así que le voy a dar promoción un poco. Es una artista visual que se llama Vista en Planta. La pueden buscar igual en Instagram. Ella fue de mi generación en la carrera de arquitectura. No la conocí tanto, pero pues ella ha crecido bastante porque su tipo de representaciones va un poquito más enfocada más a la parte artística. No tanto a la parte del fotorrealismo, ni tampoco a la parte pues, de manejar pues, puras líneas, ni tampoco incluso hasta modelos en 3D. Todo ella lo dibuja con un programa que se llama Illustrator. A partir de esto, pues nos permite generar distintos, pues, vamos a decirlo así, distintos tipos de representación arquitectónica. Y este tipo de representación lo conocemos como ilustración arquitectónica, ¿no? De igual manera, pues combina ciertas técnicas, incluso llega a utilizar muchos colores, una paleta de colores específica. Entonces, igual da cursos, así que pues si también les interesa, pues en donde pues nosotros podemos tener como base un modelo en 3D, un modelo muy sencillo, incluso hasta modelado en SketchUp, en Revit. Sacamos la imagen y como Photoshop es un programa de edición de imágenes, pues nos permite generar pues una combinación de ciertos elementos que no necesariamente tienen que ser generados con el mismo programa. Incluso hasta en internet nosotros podemos encontrar fotos de personas, fotos de muebles, y las podemos ir metiendo dentro de nuestra perspectiva. Y pues aquí obviamente pues es combinar un poco las herramientas. No necesariamente pues tiene que ser un render fotorrealista, ¿okay? Incluso hay algunos arquitectos, ya despachos internacionales, que no ocupan la parte del 3D, la parte de los renders, sino incluso utilizan mucho esta parte de Photoshop, de combinar ciertas técnicas. Y pues también existe, bueno, aquí Photoshop, como es un programa enfocado en la edición de imágenes, realmente pues existen muchos estilos. No es un estilo que ustedes digan, pues es que se ve muy bonito, voy a tratar de utilizarlo. Realmente ustedes pueden generar su propio estilo, mientras pues cumplan la intención principal de la representación arquitectónica, que es entender el proyecto. ¿Okay? Y de igual manera, pues podemos incluso hasta combinar técnicas manuales, técnicas pues también un poco del 3D. Realmente Photoshop nos permite ampliar un poco más el rango de generar cierto tipo de trabajos. No nada más es pues meter la imagen y ya como que, ¿no? Es también pues representar un poco lo que tú estás tratando de entender en el proyecto que estés haciendo o en el tipo de imagen que estás haciendo. Y pues por último, bueno, antes de empezar con esta parte de los híbridos, pues tenemos los renders, que aquí pues digo, todos en algún momento hemos visto un render, sea un render feo, sea un render muy padre, sea incluso hasta esos renders que parecen fotografías, ¿no? Obviamente aquí pues ya representa un poco más, tenemos una mayor representación, ya no nada más nos quedamos en la parte del dibujo, sino ya tenemos pues un material mucho más realista, en donde incluso podemos llegar a ver hasta los relieves del material. Ya aquí pues obviamente requiere mucho más conocimiento, requiere mucho más práctica, y pues también no deja de ser pues pues potenciar mucho más el proyecto. De hecho incluso hasta yo he trabajado con constructoras, y a ellos pues no les importa tanto la parte del diseño, sino les importa más la parte de venta, que pues es también la principal pues motivo de por qué se ocupan renders, ¿no? Pues es pintar el proyecto pues muy bonito, aunque sea un proyecto que no tiene pues tanto, vamos a decirlo así, tanto diseño, tanta combinación de formas, ni tampoco materiales, no simplemente que el render sea bonito. Y pues obviamente aquí pues entra un poco en debate, pues de que pues, los renders incluso llegan a mentir al cliente.
Pero pues yo siempre, bueno, acá en el despacho siempre tratamos de irnos, pues mientras más información tengamos nosotros del entorno, mientras más información tengamos incluso hasta de la posición solar, podemos hacer que el render sea lo más fiel posible a lo que va a pasar en la realidad. Mientras el cliente nos mande más información de materiales, mientras el cliente nos mande más información del tipo o el diseño del mobiliario, a nosotros nos facilita mucho más el trabajo. Porque pues el render ya no va en esta mentira, sino ya está acercándose aproximadamente, porque tampoco es al 100% de lo que puede llegar a pasar realmente cuando el proyecto esté construido y esté terminado. De igual manera, pues en base a esto, pues nosotros tenemos pues una mayor interactividad con el cliente, porque el cliente ya visualiza de una forma mucho más específica, mucho más clara cómo va a quedar el proyecto. Y pues aquí tenemos diferentes softwares. Uno de ellos, y pues es el más popular, pues es V-Ray. Aquí, pues digo, ya se los había mostrado anteriormente al principio, pero pues en base a la configuración de materiales, en base a la configuración de cierto tipo de iluminaciones, pues nosotros podemos generar un render muy bueno. ¿Sí? Obviamente, pues V-Ray requiere una curva de aprendizaje un poco mayor. En el momento que yo empecé a acercarme a V-Ray, realmente V-Ray era un programa que no tenía, bueno, era muy complejo en la parte técnica, no era un programa que te permitía, pues digamos, como mover un botoncito y ya te generaba pues algo muy bueno. No, aquí sí teníamos que aprender bastantes configuraciones para poder llegar a generar un buen render. O sea, sí, V-Ray siempre, bueno, en sus inicios era muy técnico, sí tenías que meterte mucho en la parte de poder entender qué hacía cada configuración, qué hacía cada herramienta. Actualmente han tratado de reducir mucho esto. En las nuevas versiones ya todo está un poquito más, más reducido, está un poquito más sencillo, pero pues sí requiere cierto dominio técnico. Todos estos renders han sido generados con V-Ray. Repito, pues todos estos los he trabajado así que durante toda mi vida profesional. Y pues sí he avanzado un poco. También, pues V-Ray se ocupa mucho para la parte de proyectos a una escala mayor. En este proyecto, pues es un parque. En pues digo, surgieron ciertos cambios, pero pues realmente V-Ray nos permite generar toda esta parte de representación. Aquí pues ya vemos configuración de sombras, configuración de iluminaciones, cierto tipo de mobiliario que también implica mucho pues, que el cliente entienda mejor el proyecto. Aquí pues vamos a pasar a la parte de Corona Render. Corona Render casi no lo domino tanto porque pues me especialicé más en V-Ray, pero a comparación de V-Ray, Corona Render no requiere tanta curva de aprendizaje. De hecho, Corona Render está pensado para ser mucho más artístico, no tanto en la parte técnica. Si tienen oportunidad igual de probarlo, no se van a arrepentir. Realmente Corona es un programa muy sencillo. Es un programa que no requiere mucho dominio técnico de las herramientas. Realmente te genera muy buenos resultados sin mover tanta configuración. Y obviamente también requiere cierto dominio de otros conocimientos, por ejemplo, conocimientos de fotografía, que pues también les van a ayudar muchísimo a poder generar un buen render. Y pues de aquí pasamos a esta parte en la que podemos combinar los dos programas, bueno, incluso hasta 3, en donde nosotros tenemos un modelado en SketchUp o un modelado en AutoCAD o un modelado en Revit o un modelado en 3D Max. Muy sencillo. Después de esto, le asignamos cierta configuración de materiales, cierta configuración de iluminación. Y a partir de esto, pues nosotros generamos un render muy sencillo. Y por medio de Photoshop, porque nos permite combinar cierto tipo de imágenes, nos permite hacer ciertas configuraciones de iluminación, de color, pues podemos llegar a generar este tipo de renders. ¿Okay? En donde pues podríamos decir esto ya no es un collage, sino pues es un fotomontaje, en donde por medio de la inserción de varios elementos, nosotros hacemos una combinación o sí, se le llama postproducción, en base a tratar de adecuar ese elemento que nosotros insertamos de manera externa a la iluminación y a la configuración que tenemos en nuestro render base. Aquí, pues realmente toda la parte de ambientación se generó directamente en Photoshop. Y por medio de estas herramientas que nos permiten cambiar los colores, que nos permiten cambiar las iluminaciones,
los tonos, que es Photoshop, pues todo puede encajar perfectamente sin necesidad de tener necesariamente pues un modelado en 3D. De igual manera, pues puede ser pues igual un poco la parte creativa. Este render que yo hice, pues realmente fue de un curso que yo tomé, pero pues me sirvió mucho para entender cómo se ocupan estas herramientas de Photoshop, que viene un poco una técnica que se conoce como matte painting, en donde pues nosotros tenemos una imagen muy sencilla y por medio de la inserción de estos elementos, de tal manera que los elementos parezcan que fueron generados directamente con el render, o sea, elementos en 3D. Entonces aquí. ¿Ya? Toda esta configuración de iluminación, toda esta parte de dominar, pues, por así decirlo, como los reflejos, pues requiere mucha observación de la vida real. No es como que ya, pues, ustedes metan la imagen, pues aquí se ve bonita, yo creo que le voy a cambiar el color. No, requiere mucho entender cómo funciona la luz, cómo se comporta la luz en la vida real. Y también viene un poquito esta parte de generar buenos renders, o digamos más en la parte fotorrealista, entender cómo se comporta la luz bajo ciertas condiciones. Cómo actúan los materiales, por ejemplo, cuando hay sombra. Cómo actúan los materiales cuando pues hay mucha luz. Entonces, todo esto les va a ayudar también a generar pues un render mucho más fotorrealista, que casi nunca se los mencionan en los cursos que toman, ¿no? No les mencionan que requiere mucha observación. Para lograr un buen render o un render mucho más fotorrealista, pues requiere mucha observación de la vida real. Y pues ya de esto, pues vamos a pasar a la parte de interactividad virtual, en donde pues en algún momento todos hemos visto este tipo de videos, en donde las personas pues se suben a un simulador y tanto es el realismo que tiene la persona que su cerebro interpreta que está en ese espacio virtual. Incluso hasta pues llega a generar cierta emoción o cierto miedo. Pues en este video, digo, no sé si se pueda reproducir bien, por la cuestión un poco de internet que luego llega a pasar, pero pues aquí está pues toda la gente riéndose, está la persona aquí y pues realmente pues está en una montaña rusa, incluso hasta llega a gritar, incluso hasta vemos el movimiento de la misma persona, ¿no? Que siente esa sensación, aunque su cuerpo sepa que está pues segura. Realmente da esta incertidumbre y todo esto es por medio de la realidad virtual. Ya pues al final del video, después de tantos sustos, pues ya se da cuenta pues de que todo era mentira, ¿no? Todo era un ambiente virtual y pues ya la gente se empieza a reír de ella, ¿no? Entonces, pues es un poco esta parte de que ya pasamos de la parte estática a una parte mucho más interactiva, donde el usuario pues llega a sentir sensaciones, aunque él sepa o su cuerpo sepa que pues realmente ese espacio no existe, es un espacio completamente virtual. Y pues aquí hay un pequeño video, este video está generado en Unity, que es un programa que pues actualmente no se ocupa tanto, pero sí ayuda mucho a la parte de generar videos mucho más fotorrealistas, ¿no? De hecho, Unity es un programa, fue de los primeros programas que se enfocó en el desarrollo de videojuegos, no tanto en la parte de arquitectura, pero pues obviamente como nosotros como arquitectos buscamos que el usuario sienta sensaciones, se sienta en el espacio, pues podemos ocupar ese tipo de herramientas que no necesariamente están pensadas en arquitectura. Pues aquí es como si fuera un pequeño recorrido, no tanto la parte en la que el usuario pues, se mete y pues explora el espacio a su gusto, sino pues un recorrido un poco más fotorrealista, un recorrido pues igual con esta parte de interactividad. Incluso ya hasta los videos de las teles que parezcan que están prendidas, pues también se puede hacer. Esto pues también ya se puede generar directamente en otros programas, por ejemplo Enscape, Unreal Engine, que es ahorita pues el programa que está teniendo mucho boom por toda esta parte de interactividad. Entonces pues aquí ya ampliamos un poco la experiencia del usuario. Ya no nada más nos quedamos en esta parte de pues una imagen estática, ya ampliamos un poco más la parte de interactividad, incluso hasta por medio de ciertos detalles de modelado, pues podemos generar ya pues un proyecto
pues mucho más técnico, mucho más detallado y pues obviamente el cliente lo va a entender mucho mejor. Y pues también lo que se quiere lograr con esto, pues es que el cliente pida menos cambios. O si en algún momento hay cambios, pues que los vea en el momento. Y no, pues, por ejemplo, revisión con revisión. No, pues, ¿sabes qué? Cámbiale este modo, porque no me gustó. ¿Sabes qué? Pues es que en esta revisión no me mostraste el material. Los muestras en la otra revisión, no, ¿sabes qué? Ya no me gustó como lo tenías antes. Entonces, la intención principal de generar todo este tipo de representaciones, mucho más detalladas, pues es que el cliente pues si en algún momento hay cambios, pues todos esos cambios se marquen, pues vamos a decirlo así, en una sola revisión. No que haya pues un mayor periodo de revisiones, que pues obviamente también a nosotros como artistas y también como arquitectos pues nos cuesta tiempo y pues principalmente dinero, ¿no? Porque le invertimos más en cambiar esos detalles o esos pequeños detalles que luego incluso llegan a ser detalles pues muy sencillos, como pues cambiar hasta el mobiliario. De hecho, incluso he tenido clientes en donde pues yo muestro el render y el modelo 3D de la figura humana pues está parado, ¿no? Incluso hasta luego me dicen, no sabes que esa persona quiero que esté sentada. Obviamente aquí pues no es como que encuentres el mismo bloque de esa misma persona pues sentada. Entonces, luego sí son cambios como que te quedas así de, ok, pues ahora sí que pues es tratar de ocupar como también este tipo de herramientas mientras más herramientas domines, pues a ti te va a facilitar mucho más hacer estos cambios de una forma mucho más sencilla. ¿Vale? Y repito, no necesariamente tienes que dominar todos los programas que existen actualmente en la arquitectura. Pues aquí viene un poco esta parte. Y pues a partir de aquí, pues nosotros podemos generar pues una parte de una representación híbrida en donde, pues, por medio del dominio de programas de modelado en 3D, como puede ser AutoCAD, como puede ser SketchUp, como puede ser 3D Max, como puede ser Revit, y pues también un poco esta parte la parte del fotorrealismo, que puede ser V-Ray, que puede ser Corona, que puede ser Lumion, que puede ser Enscape, que puede ser Unreal, pues nosotros podemos generar una combinación de estas dos herramientas. Y pues aquí hay distintos ejemplos en donde, pues por ejemplo, el que llama mucho más la atención, pues es en donde pues vemos un render, incluso esto es un render muy sencillo, no tiene ninguna configuración, por ejemplo, de texturas, en cuanto a materiales, pues digamos, fotorrealistas, o sea, no tenemos relieves, no tenemos reflejos, simplemente pues es un render muy sencillo y pues en Photoshop se le hace una postproducción a lo mejor de iluminación, incluso hasta las figuras humanas son un poquito, pues muy sencillas, o sea, no va tanto a la parte de generar un modelo de una persona en 3D. Entonces, pues igual se puede hacer y realmente no es como que esté bien, tampoco esté mal. Realmente, pues mientras el cliente lo entienda a la perfección del proyecto, pues no, ahora sí que están cumpliendo con el objetivo principal de la representación arquitectónica. ¿Sí? Y pues también hay diferentes estilos. Realmente, pues mientras ustedes dominen o tengan un estilo propio de representación y cumplan con el objetivo principal, que es que el cliente entienda el proyecto, ya con eso están del otro lado. ¿Okay? Entonces, voy un poquito con esto. Igual a lo mejor me va a decir, ay, pues es que usted hace puros renders fotorrealistas y todo, ¿no? Pero me ha llegado a tocar en las que algunos clientes, incluso hasta yo les vendo como el render también. Me dicen, no, ¿sabes qué? Pues es que no necesitamos un render, necesitamos simplemente pues un modelado en 3D y pues si puedes hacerlo en Photoshop, incluso hasta luego llegan un poco no, es que ¿sabes qué? Queremos una imagen de este tipo. Entonces, pues a mí tampoco es como que les diga que no. Y pues lo trato de hacer o trato de apegarme como al estilo que está en la imagen, pero realmente pues es tratar de dominar pues ciertas herramientas para que ustedes puedan generar un resultado. Pues también, les repito, pues no es como que el cliente les diga, a ver, ¿en qué programa lo hiciste? ¿Cuánto te tardas? ¿No? A él le importa mucho pues el resultado final. Y pues estos, vamos a decirlo así, este tipo de renders, pues son un poco pues más enfocados a la parte de experimentación. Es un despacho que se llama Cianotipo, igual síganlo, es muy bueno, ¿no? Y ellos pues hacen como un poquito esta combinación del 3D con un render, pues digamos, un poco más trabajado, y también ocupan pues elementos de collage
Por ejemplo, pues en este estamos viendo que las figuras humanas, incluso hasta algunas macetas, son simplemente representaciones esquemáticas, ya no tienen ni volumen, no tienen ni configuración de materiales, simplemente pues en esta parte de que no necesariamente todo tiene que ser 3D, ¿no? Pues hacen cursos también y pues se dedican mucho a la parte de experimentación, repito, no es como que se enfoquen mucho en, ay, pues te voy a pasar un bloque de cactus de 3D. No, sino simplemente pues es tratar de encontrar la imagen, incluso hasta en internet la podemos encontrar, y tratar de adecuarla a nuestro render o tratar de entender al cliente que pues ese proyecto va a estar ubicado pues a lo mejor en el desierto, a lo mejor en la playa, en la costa, y pues no tanto a la parte de fotorrealismo. Entonces, pues con esto culmino un poco la presentación. Espero pues les haya servido bastante, les haya dado un poquito más de amplitud, de que pues la arquitectura no nada más es un render, ¿no? Y pues ahora sí que las redes sociales de nuestra empresa y pues también mis redes personales, igual para que chequen los trabajos. Y de igual manera, pues cada cierto tiempo, digo, no lo hacemos tan constante, pero pues sí abrimos cursos. Cursos básicos, cursos pues un poco más avanzados y también pues, hacemos descuento a estudiantes. Entonces, pues ahora sí que ahí están las redes sociales. Pues estaría perfecto. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Pues muy interesante. Aquí estoy pasando las redes sociales que nos fue enseñando de la arquitecta, del estudio de arquitectura que nos dijo anteriormente, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cianotipo? Cianotipo, sí. ¿No? Ya los pasé. Y el de usted también, Pixelaz, aquí ya lo mostré. Dije, le hago una transición aquí para que igual lo puedan visualizar. Pues muy bien, Arki. Pues muchas gracias por su presentación, fue muy interesante. Le voy a hacer nada más unas breves preguntas. Claro. Aquí hice varias anotaciones igual para nosotros. En el estudio que estamos formando, ¿no? Todas estas cosas son muy importantes y muy interesantes. Especialmente, por ejemplo, para los arquitectos jóvenes, ¿no? Por ejemplo, que estamos empezando. Normalmente, obviamente, por ejemplo, un estudio que se dedica a la representación arquitectónica, pues obviamente se dedica a eso, ¿no? Y cobra. ¿Cuánto cobran ustedes como estudio de representación arquitectónica, de visualización? ¿Cómo está este negocio, no? Porque muchas veces le puede interesar a los jóvenes o a otros colegas que les gustaría tal vez empezar en esto. ¿Cómo es el mercado, no? ¿Cómo está actualmente? Pues mira, actualmente ya, incluso hasta en los grupos de Facebook, ya hay muchas personas que se dedican mucho a esta parte del 3D. Y pues gracias, digo, tiene su lado malo, tiene su lado bueno, porque obviamente ya el cliente valora un poco más el trabajo. Malo, porque pues hay personas que hacen muy buenos renders y cobran muy barato, entonces no ven tanto esta parte pues de que les costó trabajo, incluso hasta algunos que llegan a lograr resultados muy buenos, pues han tomado miles de cursos. Entonces, pues ese gasto, pues en algún momento como profesionista, pues tú lo tienes que recuperar, ¿no? Porque es una inversión para ti y pues obviamente es para crecer. Entonces, muchas veces, eh, pues ciertos precios no se adecúan, por así decirlo, al mercado, pero pues también algunos despachos, incluso nos ha llegado a pasar un poco en el despacho, de que arquitectos que piensan que pues nada más es presionar un botón porque no están relacionados mucho con esta parte del 3D y pues ven renders y los ven así como, pues ¿qué tan difícil puede ser? Y no ven un poco más allá pues de que implica incluso hasta, digo, nosotros ocupamos licencias originales
Y pues creo que la mayoría de ustedes sabe que los programas pues no son nada baratos. Entonces, pues todo ese gasto que estamos haciendo de las imágenes, pues se tiene también que compensar con pues el cobro de los programas, ¿no? Y, y pues realmente el costo pues depende mucho de la magnitud del proyecto, porque no es lo mismo modelar pues una casa habitación a, por así decirlo, un edificio de 50 a 120 pisos. También, pues depende mucho de la cantidad de renders que vayas a hacer. Porque, por ejemplo, si a ti te piden, pues, por ejemplo, una casa de interés social, te piden 5 renders, pues obviamente vas a dedicarle más tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que hacer 5 renders de 5 vistas diferentes. Entonces, pues tienes que trabajar la parte del modelado, tienes que trabajar mucho más texturas, tienes que trabajar mucho más iluminación. Entonces, pues obviamente ese costo pues, se tiene que compensar con el tiempo que estás invirtiéndole a ese proyecto. De igual manera, pues depende mucho la complejidad del proyecto. Por ejemplo, no es lo mismo modelar, pues vamos a decirlo así, cajas, a modelar, por ejemplo, pues cosas más orgánicas. Obviamente, cosas más orgánicas pues requieren mucho dominio del programa, incluso hasta puedes ocupar otro tipo de programas especializados en eso, ¿no? Como los Rhino. Y pues obviamente Rhino pues requiere una curva mayor de aprendizaje, no es como que la aprendas de la noche a la mañana. Entonces todo ese conocimiento pues muchas veces pues implica también invertirle pues dinero, tomar cursos especializados y pues obviamente pues estás aprendiendo algo y pues obviamente a ti te costó pues tanto dinero como tiempo. Entonces pues tienes que empezar a cobrar pues en base a lo que estás haciendo. Y pues incluso llega un poco esta parte de que algunos memes han salido, ¿no? De que ay, ¿por qué me cobras tanto? Ah, bueno, pues tú hazlo. A ver, pues necesitas tal programa, necesitas aprender tal cosa, necesitas aprender pues fotografía, necesitas aprender pues a utilizar los programas. Entonces, pues obviamente luego incluso hasta luego el cliente ve todo eso, pues no sabes qué, pues sí, mejor te lo pago y ya. ¿Por qué? Pues porque ya tienes esa experiencia como arquitecto, ya lo puedes resolver en menor tiempo. Y pues obviamente a alguien que va empezando, pues le va a costar más trabajo. Y si lo requiere para allá, pues obviamente no es como que digas, ay, pues ya lo cobro y listo, ¿no? Entonces, pues sí requiere mucho esta parte de la experiencia y realmente, pues es más que nada valorar el trabajo, porque obviamente también pues hay cierto tipo de niveles de renders, hay renders muy básicos, hay renders pues digamos intermedios y hay renders mucho más avanzados, que ya esos renders pues incluso llegan a parecer fotografía. Y pues obviamente también requiere pues la actualización del equipo. Como los programas van actualizándose cada cierto tiempo, pues muchas veces ya requieren pues componentes mucho más especializados. Entonces, pues igual los componentes pues no son nada baratos. Ahorita, por ejemplo, por la pandemia, las tarjetas gráficas se elevaron muchísimo a precios que pues realmente no era como que tan accesible. Las personas pues, pudieran comprar uno, incluso por la baja producción pues subieron muchísimo más. Entonces, todo ese precio, pues obviamente se tiene que compensar con los renders, ¿vale? Y pues también va un poco esta parte de, pues, poder acercarse a otro tipo de despachos que se dediquen mucho a esto para que ellos, pues, te digan o te asesoren. Igual manera, pues, no es un poquito esta parte pues, lo voy a decir así, espero no haya ningún problema, pues, chingar a los demás, ¿no? Todos, pues, en algún momento, pues, compartimos este amor por el 3D y pues es tratar de establecer como ciertos precios. ¿Sabes qué? Pues tu nivel es así, pues puedes cobrar de tanto a tanto. Obviamente, pues implican otros factores, por ejemplo, la complejidad del modelado, la cantidad de trabajo que vas a hacer. Entonces, se pueden establecer ciertos precios y pues realmente es tratar igual al cliente, pues de que pues costó trabajo, no es como pues nada más presiono un botón y listo. Incluso hasta un poquito mi experiencia. Hubo un proyecto que fue de un parque, creo que se los mostré acá en los renders. Ese proyecto medía más o menos 2 hectáreas. Entonces, imagínense la complejidad del modelado y de igual manera aquí me pidieron 15 renders. Entonces, no era como que nada más me especializara en un área, sino tenía que modelar todo. Ese proyecto más o menos, porque igual hubo revisiones, nos tardamos más o menos un mes en tratar de terminar todo el proyecto y pues realmente, pues también tienen que considerar un poco la cantidad de cambios, porque luego también, y eso es algo muy importante que también pasa en diseño,
establecer cuántos cambios necesitan, porque luego el cliente pues también son medio mañosos y pues te hacen cambios cuando ya hiciste el render final. Entonces es volver a hacer todo otra vez, o sea, repetir. Supongamos que te tardaste 10 horas, volver a repetir esas 10 horas. Y pues muchas veces pues esos cambios no se cobran. ¿Por qué? Pues porque no tienes experiencia, no tienes como esta parte de decirle al cliente, ¿sabes qué? Pues tal, hasta tal cambio. Después de ese cambio, pues ya te voy a cobrar un cierto porcentaje del costo porque pues obviamente es volver a renderizar. Yo lo que hago, o lo que hacemos acá en el despacho, pues normalmente son tres cambios. Uno, al momento de modelar, le mandamos una vista del modelado y le dice, ¿sabes qué? Ok, sabes que ya no me gustó pues lo pongamos de esa forma, mejor cámbiala, te mando el proyecto de nuevo, pero aquí lo que estamos haciendo pues es no, ¿cómo se les puede explicar? No retexturizar, sino nada más es remodelar sin llegar a la parte del fotorrealismo, sin llegar pues ahora sí que invertir más tiempo de necesario. El segundo cambio es cuando nosotros ya mandamos un previo de render. Obviamente este previo de render es muy sencillo. Tiene cierta configuración de iluminación o un acercamiento a la iluminación que vamos a manejar, un acercamiento a la perspectiva que vamos a manejar y pues a partir del cliente me dice, ¿sabes qué? Pues no me gustó ese material, ¿cómo se ve? A lo mejor cámbialo con tal. O sabes que a lo mejor la perspectiva pues está un poco muy alta, bájala a una altura menor y pues otra vez. Ya cuando el cliente está satisfecho con esa vista o con esas vistas que estamos generando, pues ahora sí, ya podemos pasar a la parte del render final. Mandamos, por así decirlo, como el render final sin postproducción o en algún momento pues ya hacerle una postproducción muy básica, pero pues ya la vista está bien, ya la iluminación, ya la encuadre, o sea, ya no es volver a renderizar. Ya nada más son como ciertas cuestiones a lo mejor del color, de la luz que se hacen en Photoshop y ya obviamente que es pues tratar de minimizar los cambios. Si en algún momento no sabes qué, pues cambió el proyecto completamente. Ok, pues recuerdas que pues tú tenías derecho a estos cambios, pues obviamente después del número de cambios cumplidos, pues obviamente se te va a cobrar un porcentaje. ¿Por qué? Porque pues es volver a renderizar. O sea, realmente, como ya nos ha llegado a pasar con proyectos muy grandes, en donde el mismo cliente dice, ¿sabes qué? Pues es que el proyecto cambió completamente. Pues ok, pues te vamos a cobrar pues como si fuera un nuevo proyecto, porque realmente pues es un nuevo proyecto. No vamos a utilizar algo que nosotros ya trabajamos como base, sino pues es un proyecto completamente nuevo. Y pues hay veces que luego los clientes me dicen, no, pues, pues muchas gracias, pues ya, ni modo, ¿no? Pero también es ir acostumbrando al cliente pues de que no nada más es pues, presionar un botón, ¿no? Que mucha gente piensa. Eso es un poquito esa parte, no sé si Sí, sí, sí. quedó claro. Sí, 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 claro. Pues sí, como dice, todo tiene su complejidad, ¿no? Desde el que se dedica simplemente al dibujo técnico en 2D, en AutoCAD o en Revit, ArchiCAD, donde sea, hasta los que tal vez se dedican a la visualización o los que se dedican a costos o todos estos tipos de cosas, ¿no? Todo tiene su área de conocimiento y pues es tiempo, igual como usted dice. Nosotros desde que, bueno, yo se lo preguntaba porque es importante como tener en cuenta desde que estás en la carrera a qué te quieres a dedicar, ¿no? Para que desde que estás en la carrera empieces un poco a buscar ese rumbo de trabajo o esa línea de especialización. Porque, por ejemplo, sí nos ha pasado a nosotros, tal vez no hemos tenido muchos proyectos, pero hemos tenido unos dos, tres clientes hasta este momento. Uno ha sido una casa, sí fue algo grande y nos pasó, nos sucede, ¿no? Y tal vez como arquitectos jóvenes les puede llegar a suceder de que por no perder a un cliente, cumples los caprichos, por así decirlo. Nosotros los vemos así porque son muy chicos los cambios y lo que se le dedica a un cambio, a unos ciertos cambios, se lleva hasta a veces un día, cosas por el estilo, ¿no? Cuando es un proyecto completo como ejecutivo, pues es bastante complejo, le mueves aquí, le tienes que mover a distintas partes, ¿no? Entonces, ir a tener esta mentalidad, ¿no? De que todo, permítame, desconectó el teléfono. Sí, para manejar al cliente para que pues, sea consciente, ¿no? Del esfuerzo, bueno, Exacto. del trabajo detrás de uno, que no es tan sencillo. Pues muy bien. Otra pregunta sería,
Yo creo que la pregunta de si es necesario este tipo de técnicas ya no es muy relevante, ¿no? Porque, como usted bien dice, hay técnicas manuales, hay técnicas, apoyarse de la tecnología, hay de los de la vieja escuela, hay de los chavos, los jóvenes más, que les gusta los programas y las herramientas tecnológicas. La otra pregunta sería más bien como, pues, ¿qué impacto tiene, no? Porque yo he visto arquitectos o clientes, como usted dice, el cliente no sabe. El cliente al final de cuentas lo que él quiere tal vez son los planos, cómo lo va a construir, las indicaciones, y sí le interesa más o menos cómo se va a ver, ¿no? Y yo lo he visto con proyectos que como que no les interesa tanto cómo se va a ver exactamente. Pero si uno quiere como mejorar ¿cómo se dice? Como, sí, mejorar como al cliente, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? O sea, quiere proyectarse más alto, sí es importante tener este tipo de habilidades, ¿no? Ofrecerlas, aunque el cliente no la pida, el cliente tal vez lo va a ver y va a darse cuenta de que la calidad del trabajo es mucho mejor y que lo que espera es de cierta manera, ¿no? Sí, de hecho, no nada más es irte como muchas veces, digo, depende del tipo de cliente, porque obviamente, por ejemplo, si tú te vas, y bueno, normalmente a nosotros nos llegan más empresas, constructoras más inmobiliarias, porque se dedican mucho a vender proyectos. Entonces ellos van tanto a la parte de venta y obviamente pues a la parte más del fotorrealismo, más de pues que el proyecto se vea bien, no tanto a la parte de pues tanto constructivo, ¿no? Entonces, pues depende mucho también de a qué cliente le vas a trabajar. Y pues obviamente hay clientes que son muy buenos, hay clientes que entienden perfectamente, pues digamos, como la complejidad del trabajo. Y pues también, digo, en cierta medida también es válido darle un poco más al cliente, porque obviamente el cliente pues, muchas veces pues no sabe de todo esto y pues obviamente pues es bueno mostrarle mucho más porque obviamente ahí está viendo pues todo el tiempo que le estás invirtiendo, toda la parte de la calidad de tu trabajo. Tampoco es exagerarle, porque obviamente pues también, digo, todo tiene su lado bueno, todo su lado malo, ¿no? Si tú le muestras mucho más al cliente, pues obviamente va a decir, ah, pues se ve muy bonito, pero pues a lo mejor no le gusta, ¿no? No le gusta y pues obviamente ese trabajo no lo estás cobrando, ya se lo incluiste como un extra. O sea, ya no, que venía dentro pues, del proyecto, ¿no? Por tratar de pues, mostrarle mucho más al cliente. Entonces, hay que saber a quién sí, a quién no, y pues también, pues todo con medida. O sea, no es así como de, no sé, a mí me pidieron un render, ah, pues le voy a entregar 10, ¿no? Pues tampoco, porque pues obviamente pues es trabajo que a lo mejor no te están pagando. Depende del cliente. Si ves que el cliente pues tiene mucho esta facilidad de digo, son muy pocos los que hay, pero que te dan como mucha libertad de diseño y si tú te los muestras y te dicen, ah, pues yo te pedí un render, pero pues me estás entregando cinco, ok, pues va, te los pago. A mí me gustaron mucho, o sea, te puedo pagar esos 4 renders extra que me estás dando, pues porque me está ganando tu trabajo. Digo, tampoco es que esté mal, pues está perfecto. Y, sí, pero pues sí, depende, ahora sí que hay que saber con quién no. Claro, claro. Sí, buen consejo. Analizarlo, ¿no? Y ver el proceso, ¿no? Igual para que no le des algo que no te pidió, sino desde el inicio tal vez clausular, ponerlo, ¿no? De frente, ¿no? Tal vez estas condiciones y tal, tal, tal. Pues muy bien. Última pregunta. Photoshop en la carrera no es muy común y yo creo que en el ámbito profesional es un poquito más común, pero no tanto. Es una herramienta, como un poco ajena, ¿no? Como que, pero sí tiene importancia, ¿no? O sea, bueno, yo lo he visto últimamente, he estado practicando con el Photoshop y todas esas cosas. A mí se me hacía muy complejo, pero cuando la agarras, como el flujo de trabajo, se vuelve más fácil, ¿no? ¿Qué tan importante es tener estos conocimientos, especialmente en estos momentos, ¿no? En esta nueva realidad, en el sentido de que pues ya no es tan común ir con el cliente a todo tiempo, ¿no? Antes, por ejemplo, podrías ir a una reunión y en la reunión dibujas, le presentas, llevas tal vez algunas imágenes y sobre esas trabajas, ¿no? Una interacción más continua, ¿no? Pero ahora que las cosas son más, virtuales, las reuniones de Zoom son más comunes, sí es importante, ¿no? Aprender un poco más de esta suite Adobe. ¿Cuál es tu opinión? Sí, de hecho, por ejemplo,
a lo mejor no tanto en la parte de render, sino más en la parte de representación. Incluso hasta tú puedes generar tu imagen de AutoCAD y dentro de Photoshop tú puedes meterle textura. O sea, realmente Photoshop se ha vuelto un programa indispensable para nosotros como arquitectos. Obviamente Photoshop no está pensado obviamente para arquitectura, ni tampoco para arquitectos, pero pues como tiene esta posibilidad de editar imágenes, que pues obviamente es lo que nosotros como arquitectos demostramos al cliente, pues sí es muy necesario aprender Photoshop. Digo, como docente, pues sí me ha tocado ver un poco los programas educativos. Hay algunos programas educativos que están bien, hay algunos programas educativos que la verdad están muy atrasados. Y pues hay otros en los que pues bueno, normalmente estos se llegan a dar mucho en universidades, pues, por así decirlo, con un poco más de prestigio, donde ya incluso pues tienen como ciertas materias de especialización. ¿Sabes qué? Pues si te quieres dedicar o quieres especializarte en toda esta parte de representación, ok, pues tu materia extra podría ser Photoshop, podría ser SketchUp, pero ya con un poco más de especialización. Digo, tampoco es de que, pues, por ejemplo, si vas a una universidad pública y pues ves que no cuentan con esta materia, pues tú puedes incluso hasta en YouTube. O sea, ahorita ya la información pues está al alcance de la mano. Ya, pues si tú buscas Photoshop, incluso hasta hay algunos cursos, a lo mejor no enfocados en arquitectura, pero pues que sí te explican un poco cómo utilizar ciertas herramientas de Photoshop, aunque sean muy básicas. Entonces, pues ahorita pues es un poquito la ventaja que ustedes como estudiantes tienen, de que ya toda la información la encuentran ahora sí que en el maestro YouTube, ¿no? Ya todo ahí está en YouTube, simplemente pues es tratar de encontrar, pues ahora sí que lo que ustedes están buscando y igual un poco digamos, la oferta de trabajo. Ya, aunque sea trabajos de construcción, trabajos de supervisión, ya te piden que sepas usar Photoshop. A lo mejor en un nivel muy básico, pero ya no es como que hay, pues no sé usar Photoshop. Ah, bueno, ok, pues gracias, ¿no? Ya te piden que sepas utilizar Photoshop sí o sí. Ya eso es un programa que se ha vuelto, pues ahora sí que dentro de los requerimientos básicos. O sea, ya no puedes decir, ¿sabes qué? Pues no lo aprendí. No lo sé. Incluso hasta puedes descargarte las versiones de prueba y empezar a moverle. Que pues obviamente es digo, así yo aprendí a moverle, a experimentar. Obviamente, pues aquí corres el riesgo de que pues dañes ciertas cosas, a lo mejor el programa, pero pues ya lo aprendiste. O sea, realmente ya sabes qué no hacer para que te pase eso. Entonces sí es indispensable aprender Photoshop. Y si pueden ir un poquito más allá de Photoshop, por ejemplo, ya en un nivel un poco más avanzado, ir probando a lo mejor como ciertos programas que les va a ayudar muchísimo. No nada más en la parte profesional, sino en la parte también educativa, porque ya puedes mostrar otro tipo de representaciones. Incluso hay programas que pues, te optimizan más tiempos de trabajo. Entonces, pues cuando estudias, pues es muy importante el tiempo, ¿no? Porque pues, como tienes muchas cargas de trabajo, tienes muchas materias, pues ni siquiera sabes a cuál darle prioridad. Entonces, pues qué mejor que utilizar estas herramientas digitales para tratar de optimizar mucho más estos tiempos. Así es. Efectivamente, incluso cuando no tienes como mucho conocimiento de las herramientas de 3D y todo este tipo de cosas, las vistas en planta, sacas el archivo en PDF o en editable, lo pasas a Photoshop, Illustrator y le pones el pasto de AutoCAD pues es feo, ¿no? El hatch, los hachurados muchas veces son feos, ¿no? Tal vez para lo técnico lo tienes ahí, ¿no? Pero para el cliente, pues el cliente va a ver cuadritos, va a ver puntos y va a decir qué es esto, ¿no? Entonces, pues sí es muy indispensable que saber esas rápidas técnicas de sacas una textura de pasto, sacas una textura de concreto o lo que sea, y la vas colocando, la vas borrando, la vas ajustando, y quedan muy bonitos los planos, ¿no? Son técnicas muy importantes y que valen la pena. Pues muchas gracias, Arki. No, de qué. Fue un gusto, fue un placer. Aquí yo tomé mis notas y fue muy interesante. Tiene otros temas que podría profundizarse. Tal vez en alguna otra ocasión sería de mucho agrado tenerlo igual con nosotros y profundizar un poco más en este tema. Sí, claro que sí. No, pues muchas gracias a ti, Israel, por la invitación. Y pues sí, claro que sí. O sea, estoy abierto a cualquier otro tema que sea de interés. Incluso hasta
podemos hacer como una pequeña plática de cómo cobrar venders, sin mayor problema. Así que pues, la invitación hasta aquí, yo estoy completamente disponible. Sí, claro, pues, la intención es que pues lo que los vean y nosotros pues aprendamos un poquito más. Al final de cuentas, yo creo que en la escuela muchas veces se reservan conocimientos por el tiempo más que nada y por el plan de estudios. Y ya en la práctica profesional, pues sí es necesario, ¿no? Compartirlo, conocerlo un poco más y pues igual nunca está de más el conocimiento. Pues muchas Exactamente. gracias, arquitecto. Y pues hacemos la transición de salida y pues los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Vamos a estar publicando semanalmente alguna de estas conferencias con diferentes arquitectos. Tenemos un arquitecto con estructuras, así que vamos a hacer el variado, ¿no? Y tocar varios temas que profesionalmente nos pueden ayudar a los arquitectos jóvenes, tanto si ya eres profesionista de algún tiempo, estudiante. Y pues muchas gracias al arquitecto Diego por acompañarnos en esta mañana. Lo vamos a estar publicando, le vamos a dejar las redes sociales abajo en la sección de la descripción, tanto de nosotros, LH Arquitectura, y de Pixeladas, del arquitecto Diego Personales. Y pues los invitamos hasta la próxima. Hasta la próxima y cuídense mucho.